El insulto cayó como un ladrillo en medio del silencio. «Muévete, migrante inútil». La voz del patrón rebotó entre los muros de concreto fresco, arrancando risas nerviosas de los que preferían no meterse. Mateo no contestó. Solo sintió cómo el sudor se mezclaba con una rabia antigua, una que se había quedado dormida desde que cruzó la frontera, y aceptó que, para sobrevivir, debía tragarse palabras que quemaban más que el sol del mediodía. Ese día, sin embargo, algo dentro de él se quebró con un ruido que solo él pudo escuchar. Mientras cargaba la mezcla, su mente regresó al pasado que nadie allí conocía. El escritorio donde hacía cálculos perfectos, la oficina donde su jefe le pedía opiniones, la fotografía de su madre celebrando su título de ingeniero civil. Nadie en esa obra sabía que bajo el casco viejo y la camisa manchada había una mente capaz de levantar un edificio entero. Para ellos, Mateo era solo un cuerpo que sudaba, un número más en una lista de jornaleros que podían ser reemplazados antes del amanecer. El patrón siguió gritándole como si su voz fuera una herramienta más, pero cada palabra que lanzaba llevaba una arrogancia que, sin saberlo, escondía un miedo que pronto saldría a la luz, porque esa empresa, que parecía tan segura, estaba por enfrentar una inspección que podía destruir años de contratos. Y lo que nadie imaginaba era que el único hombre capaz de evitar esa catástrofe era precisamente aquel a quien llamaban migrante inútil. Mateo, sin saberlo aún, estaba a 7 días de cambiar su destino, 7 días de descubrir que la invisibilidad no siempre significa debilidad y que el conocimiento, ese que él guardaba como un secreto vergonzoso, podía convertirse en la única tabla de salvación para quienes lo menospreciaban. En una semana, el mismo patrón que hoy lo humillaba tendría que buscarlo, mirarlo a los ojos y reconocer una verdad que lo devastaría por dentro. Y esta historia no trata solo de Mateo, trata de todos los que cargan un pasado brillante que el mundo nunca se detuvo a mirar, de todos los que fueron juzgados por su acento, su país, su ropa o sus papeles. Si alguna vez te hicieron sentir menos, quédate, porque lo que está por venir no es solo una reviravolta, es justicia poética en su forma más pura. Mateo no nació para cargar baldes bajo un sol que rompe la piel. Nació para diseñar estructuras, para entender la lógica que sostiene un edificio, para calcular lo que otros solo adivinan. Pero la vida tiene un modo extraño de doblar a la gente, hasta convertirla en sombras de sí misma. Cuando llegó al país nuevo, cruzando una frontera que nunca imaginó pisar, dejó atrás un título universitario que nadie estaba dispuesto a reconocer y una identidad que pronto sería reemplazada por una palabra que le pesaba como cemento húmedo: migrante. En la obra nadie preguntaba por su historia. Los compañeros repetían su nombre con acento torcido, el capataz lo confundía con otros 3 Mateos, y el patrón lo llamaba solo cuando necesitaba un cuerpo que obedeciera sin chistar. Para sobrevivir, Mateo aprendió a encoger los hombros, a decir sí, señor, a mirar hacia abajo, pero ese silencio tenía un costo. Cada día sentía que la persona que alguna vez fue se evaporaba un poco más, como el sudor que se convertía en polvo en el aire caliente de la construcción. Aún así, había momentos breves en los que su mente regresaba a lo que había sido. Cuando veía un plano olvidado sobre una mesa, cuando escuchaba a los ingenieros discutir algo que él entendía mejor que ellos, cuando observaba el esqueleto de una estructura recién levantada y sabía, con una claridad que le dolía, que algo estaba mal, pero nunca decía nada, porque en aquel mundo hablar podía costarle el trabajo, y perder el trabajo podía costarle la vida que estaba intentando reconstruir. La empresa donde trabajaba se movía rápido y con un orgullo peligroso. Rumores de proyectos enormes, contratos millonarios y elecciones de clientes importantes flotaban en el ambiente, pero también se escuchaban palabras más inquietantes: inspección, revisión, denuncia. La obra tenía grietas invisibles que nadie parecía notar o que todos evitaban reconocer, y entre esas grietas, Mateo sentía que algo estaba a punto de quebrarse, no solo en el concreto, sino en todo el edificio de mentiras que sostenía al patrón. Lo que él no sabía, lo que nadie sabía todavía, es que su voz, esa que había escondido durante tanto tiempo, estaba a punto de convertirse en la única capaz de evitar un desastre, y que, en cuestión de días, su pasado, su conocimiento y su dignidad olvidada iban a colisionar con el miedo desesperado del hombre que lo humillaba. A veces, la vida te arrincona para obligarte a recordar quién eres. Si en algún punto esta historia te recuerda a alguien que luchó en silencio, quédate hasta el final y comparte en los comentarios lo que te hizo sentir. A veces, leer a otros nos da fuerza, y si quieres acompañar más historias como esta,
Puedes suscribirte. Tu presencia aquí hace que ninguna voz quede perdida. La mañana siguiente al insulto, la obra parecía la misma, pero Mateo sentía el aire distinto. Era una sensación que no se explica con palabras, sino con un peso en el estómago, una tensión silenciosa que se estira como una cuerda a punto de romperse. Los compañeros llegaban con la misma lentitud de siempre, arrastrando botas manchadas, cargando termos con café aguado y conversaciones que se repetían cada día. Pero algo había cambiado. El patrón no estaba gritando, y cuando el patrón no gritaba, eso nunca era buena señal. Mateo trató de concentrarse en su trabajo, mezclando cemento con la precisión mecánica que había perfeccionado desde que entró a ese mundo, donde la fuerza valía más que el conocimiento. Las manos se movían por costumbre, pero su mente estaba lejos. No podía dejar de pensar en los cálculos que había hecho la noche anterior, en las líneas que no cerraban y en ese detalle minúsculo en los planos que, para cualquiera sin formación, era un garabato inútil, pero para él, un aviso de desastre. «Mateo, ¿estás bien?», preguntó Diego, un compañero que solía trabajar a su lado. Era de esos hombres que aprendieron a sobrevivir siendo invisibles, hablando solo cuando era necesario y tragando sus propias penas con un pan duro. Mateo asintió sin mucha convicción. «Cansado», dijo. Diego no insistió. En la obra nadie tenía energía para cargar los problemas de otro. Pero fue entonces cuando varios hombres con camisas claras, los mismos que habían aparecido días atrás, entraron al centro de la obra. Caminaban con prisa, con carpetas en la mano y miradas afiladas. Uno de ellos llevaba un casco blanco que nunca se ensuciaba. Otro hablaba por teléfono con el ceño fruncido, y detrás de ellos, como un perro siguiendo a sus dueños, venía el patrón, nervioso, tenso, con una sonrisa que no encajaba con la situación. Mateo observó la escena desde lejos, limpio de su presencia como siempre lo hacía. Ser ignorado era su campo de protección, pero mientras miraba, escuchó algo que lo hizo detener los brazos en pleno movimiento. Dijeron que van a revisar toda la estructura, desde la cimentación hasta las vigas, todo. Mateo sintió un pulso en el pecho. No era miedo, no era ansiedad, era reconocimiento. La inspección había llegado. La revisión que él temía, y al mismo tiempo esperaba, estaba a punto de comenzar. Los hombres de camisa clara se reunieron cerca de una mesa improvisada. Extendieron planos, papeles, documentos que parecían más oficiales que toda la obra entera. El patrón sonreía como si aquello fuera una bendición, pero sus ojos iban de un lado a otro, buscando culpables invisibles. Mateo se acercó un poco, lo suficiente para escuchar sin llamar atención. «Estas vigas no pueden sostener el peso que prometieron», dijo uno de los inspectores, señalando una parte específica del plano. «¿Quién aprobó estos cálculos?». El patrón respondió algo inentendible, una mezcla de excusas y palabras vacías. Mateo sintió una punzada. Ese era exactamente uno de los puntos que él había identificado en su computadora la noche anterior. No era un detalle menor, era una grieta. Y las grietas, si no se atienden, se convierten en ruinas. Intentó alejarse, volver al trabajo, pero cada vez que escuchaba la palabra cálculo, su cuerpo reaccionaba como si alguien le jalara de vuelta con una cuerda invisible. Era su mundo, su idioma, su vocación enterrada, y por primera vez en mucho tiempo, no podía simplemente mirar hacia abajo. Mientras tanto, los obreros murmuraban entre sí, creando teorías a partir de migas de información. «Dicen que si no pasan esa revisión, la obra se detiene», comentó uno. «Dicen que pueden perder millones». Otro añadió algo peor. «Dicen que los que quedan sin trabajo somos nosotros». El miedo colectivo se propagó como polvo en el aire. Mateo sintió ese miedo también, pero no era lo que más lo atormentaba. Lo que lo consumía era la sensación de que tenía la llave para evitar que todo eso explotara y que, sin embargo, no era nadie para utilizarla. El patrón se alejó de la mesa, caminando con pasos bruscos hacia la oficina. El sudor le corría por la frente, no por el trabajo físico que él no hacía, sino por la presión de ser descubierto como un incompetente. Hablaba solo, moviendo las manos, como si negociara con un fantasma. Mateo volvió a su tarea, intentando parecer indiferente, pero la mezcla ahora pesaba más que antes. El ritmo quedaba interrumpido por pensamientos que lo apuñalaban desde dentro. Si yo hablo, si digo lo que vi, ¿me pueden despedir? ¿Me pueden correr del país? ¿O puedo evitar que esto se convierta en algo peor? Esa lucha interna era un duelo silencioso entre su miedo y su identidad perdida. Al mediodía, mientras comía con Diego y otros dos compañeros bajo la sombra de un muro, escuchó algo que heló la conversación a la mitad.
Van a pedir todos los documentos técnico-estructurales hoy mismo, dijo un capataz, y si no los tienen, se acabó. Mateo tragó saliva. Esa frase no era casualidad, era una sentencia. El patrón no tenía esos documentos completos, y si los tenía, estaban mal. El silencio entre los 4 obreros se volvió denso. Diego lo miró de reojo. «Tú sabes más de esto, ¿verdad?», preguntó con cautela. Mateo negó, pero no muy convincente. «Solo lo suficiente para preocuparme». «¿Y qué vas a hacer?». Mateo no respondió, porque ahí estaba su dilema: seguir invisible o ser visto por primera vez, aun si eso significaba poner su vida entera sobre la mesa. En la tarde, mientras regresaba por herramientas cerca de la oficina, escuchó el sonido de un teléfono estrellándose contra una pared. Luego un grito del patrón, luego silencio, y luego algo nuevo. No un grito, no una orden, sino una frase que jamás pensó escuchar de su boca. «¿Dónde está ese tal Mateo?». El corazón de Mateo dio un vuelco tan brusco que tuvo que apoyarse en una columna para no tambalearse. Sentía su respiración acelerarse, como si estuviera a punto de cruzar otra frontera, una frontera diferente, pero igual de peligrosa. El patrón volvió a gritar desde adentro: «¡Búsquenlo, ahora!». Los obreros se miraron entre sí sin entender. ¿Qué quería el patrón con Mateo? ¿Para qué lo necesitaba? ¿Qué había descubierto? Un capataz salió de la oficina, respirando agitado. «¡Mateo! ¡El patrón te quiere ver ya!». Los que estaban cerca se apartaron como si Mateo llevara encima un explosivo. Él intentó mantener la calma, pero sus piernas temblaban. Sintió esa mezcla amarga de miedo y orgullo que solo aparece cuando el destino cambia de carril sin pedir permiso. Porque ese era el instante exacto en que su invisibilidad dejaba de protegerlo y lo obligaba a caminar hacia algo que podía destruirlo o salvarlo. Mateo respiró hondo. Limpió sus manos en la camisa sucia y dio un paso adelante, otro y otro, hasta que llegó frente a la puerta entreabierta de la oficina. El patrón estaba del otro lado, esperándolo, con algo en la mano que Mateo jamás habría imaginado ver allí, algo que cambiaría absolutamente todo lo que estaba por venir. La puerta se abrió del todo antes de que Mateo pudiera calcular su próxima respiración. El patrón estaba allí, parado detrás del escritorio, como si lo hubieran arrancado de su trono, pero no tenía la postura altiva de siempre. No estaba gritando, no estaba masticando aire con sus mandíbulas tensas. Estaba pálido, pálido como alguien que acaba de recibir una noticia que lo hace sentir mortal por primera vez en muchos años. Sus ojos, antes afilados como cuchillas, ahora parecían más redondos, más humanos o más asustados. Mateo sintió un estremecimiento recorrerle la espalda, no por respeto, sino por el desequilibrio emocional de ver a un hombre acostumbrado a mandar romperse de esa manera. El patrón levantó la mano, señalando una carpeta que estaba abierta sobre el escritorio, una carpeta gruesa, llena de hojas impresas. Mateo reconoció el dibujo desde donde estaba parado, los planos del proyecto grande. Su corazón dio un salto violento. «Cierra la puerta», dijo el patrón, con una voz que intentaba sonar firme, pero que temblaba en los bordes. Mateo obedeció despacio, sintiendo que cada movimiento podía tener consecuencias. Cuando la puerta se cerró, el patrón respiró hondo, como si se preparara para tragarse algo que nunca quiso saborear. «Tú», dijo, señalándolo de forma abrupta, «ven aquí». Mateo caminó con lentitud, midiendo cada paso. El patrón se pasó la mano por el rostro, como si quisiera arrancarse el cansancio, el miedo y la humillación de un solo golpe. Luego tomó un papel del montón, lo levantó y lo agitó en el aire. «¿Quién revisó esto?», preguntó. Mateo no respondió. Sabía la verdad, pero decirla era como poner la cabeza en una guillotina. «Nadie», dijo el patrón por fin, con un tono más bajo. «Nadie revisó esto como debía». El silencio que siguió fue denso como concreto fresco. «El cliente quiere los cálculos corregidos hoy. Hoy, ¿se entiendes? No mañana, no la próxima semana. Hoy». Se detuvo, tragó saliva. «Y no tenemos a nadie, nadie que pueda hacerlo». Mateo sintió que una parte de su pecho se comprimía. El patrón seguía hablando, pero su mente se quedaba atrapada entre dos mundos: el hombre humillado de días atrás y el profesional que sabía exactamente qué hacer con esos planos. «Los inspectores encontraron fallas graves», dijo el patrón, golpeando los papeles con la palma abierta. «Si no arreglamos esto, perdemos el contrato. Si perdemos el contrato, toda esta empresa se va al carajo». El patrón levantó la vista y Mateo vio algo que jamás habría imaginado ver en sus ojos: súplica. «Me dijeron que tú sabes de esto». Esa frase cayó como un rayo en el corazón de Mateo, no porque fuera un elogio,
sino porque era una rendición, un reconocimiento arrancado a la fuerza. El patrón, su enemigo silencioso, estaba admitiendo que lo necesitaba. Si sabes algo, si puedes, si tienes alguna idea de cómo revisar esto, respiró hondo, casi tragándose el orgullo entero, entonces siéntate y hazlo. Mateo sintió que el mundo se detenía por un segundo, no por triunfo, no por venganza, sino por el vértigo de alguien que ha sido invisibilizado tanto tiempo que cuando finalmente lo señalan, siente que el piso se mueve bajo sus pies. Se acercó al escritorio, tomó el plano en sus manos y lo miró como quien observa el reflejo de sí mismo en un espejo después de años sin mirarse. Ahí estaba su vida anterior. Líneas, cargas, resistencias, números, todo eso que había enterrado para sobrevivir. «Necesito mi computadora», dijo Mateo con voz firme y sorprendentemente tranquila. El patrón parpadeó. «¿Qué? No voy a hacer esto a mano», respondió Mateo, devolviéndole el plano. «Necesito una computadora. Y los documentos originales en digital y una hora sin interrupciones». El patrón abrió la boca para protestar, pero luego la cerró. Derrotado. «Está bien», murmuró. «Úsala de la oficina. Te traeré lo que necesites». Pero se quedó callado, como si aún intentara aferrarse a una pizca de autoridad. «Esto no puede salir de aquí. Nadie puede saber que me estás ayudando». Mateo sostuvo su mirada sin bajar la cabeza. Una parte de él quería decirle que eso le convenía más a él que al patrón, pero se contuvo. Había algo más importante que el orgullo en ese momento, la oportunidad de recuperar su voz. Se sentó frente a la computadora, encendió el equipo y esperó mientras el patrón buscaba los archivos. Sus dedos temblaban un poco, no de miedo, sino de memoria. Hacía tanto que no tocaba un teclado para algo verdadero que sus manos parecían reconocer su antigua vida antes que su mente. Cuando finalmente comenzó a teclear, el ruido de las teclas llenó la oficina con una música que Mateo había olvidado cuánto le pertenecía. Cálculos aparecieron en la pantalla, fórmulas, diagramas. Todo fluía con una naturalidad que lo sorprendía. Era como si no hubiera pasado un solo día desde que era ingeniero, como si su mente hubiera guardado ese talento en un cajón secreto, esperando este instante. El patrón caminaba detrás de él, respirando fuerte, nervioso. Cada vez que Mateo señalaba un error en los planos o corregía una fórmula, el patrón hacía una mueca, como si cada número corregido fuera una cachetada directa a su orgullo. Pero Mateo no se detenía. El tiempo dejó de existir mientras reorganizaba la estructura mental del proyecto. Reinventaba la distribución de cargas, ajustaba vigas, reforzaba puntos críticos. No esperaba reconocimiento, no esperaba gratitud. Esperaba justicia, no la justicia de los tribunales, sino la justicia íntima de saber que su valor no dependía de la mirada ajena. Pasó 1 hora, luego 2, 3. Cuando terminó, los papeles estaban corregidos, las fórmulas ajustadas, la estructura fortalecida. Era un trabajo impecable, el tipo de trabajo que cualquier empresa habría pagado miles por tener, pero que él acababa de hacer con manos invisibles y sueldo de peón. Cuando se giró, el patrón estaba mirándolo con una mezcla de alivio y frustración. ¿Esto salvará el contrato?», preguntó con voz tensa. «Esto evitará que un edificio colapse», corrigió Mateo. El patrón tragó saliva. No sabía qué responder, pero antes de que Mateo pudiera levantarse, un golpe en la puerta resonó como un trueno. «Señor, los inspectores están esperando los documentos». El patrón se puso rígido. Miró a Mateo, luego a la puerta, luego otra vez a Mateo. Sus labios se movieron, luchando contra algo que parecía pesar toneladas. «¿Vienes conmigo?», preguntó por fin. Mateo sintió el mundo detenerse otra vez. Esa frase era más que una invitación, era una transición, una declaración, un reconocimiento público. «¿Quieres que vaya?», preguntó Mateo, medindo sus palabras. El patrón asintió, no con autoridad, no con soberbia, con necesidad. Mateo se puso de pie despacio, sintiendo el latido de su corazón en las palmas de sus manos. Tomó los documentos corregidos y se acercó a la puerta. Pero justo cuando la abrió, escuchó la frase que sellaría el momento. «Mateo, no, por favor, por favor». La palabra que jamás creyó que saldría de esa boca, la palabra que cambiaba todo. Mateo inspiró hondo y dio el primer paso hacia la sala donde los inspectores esperaban, sin saber que al cruzar esa puerta no solo iba a salvar un proyecto, iba a romper para siempre el lugar donde intentaron encerrarlo. Y lo que lo esperaba allí adentro no era solo una oportunidad, era un rostro conocido que no debería estar allí, un rostro que, ao verlo,
le hizo detener la respiración. La sala donde los inspectores esperaban no era grande, pero la tensión dentro de ella hacía que el aire pareciera más pesado que el concreto que Mateo cargaba todos los días. Había carpetas abiertas sobre la mesa, planos extendidos, laptops encendidas mostrando diagramas. Los hombres de camisa clara conversaban en voz baja, intercambiando miradas rápidas que dejaban claro que algo importante estaba en juego. Pero Mateo no vio nada de eso al entrar. Vio un rostro, uno que le secó la boca como si hubiera tragado polvo del desierto de un solo golpe. Era Luis. Luis, su viejo compañero de universidad, el tipo que se sentaba con él en las madrugadas para resolver problemas de resistencia de materiales, el que le prestaba libros, el que lo alentaba antes de cada examen final, el mismo que había conseguido un trabajo mejor que el suyo poco antes de que la crisis arruinara todo, el que se fue del país con una beca, el que desapareció sin despedirse porque cada quien tenía que salvar su propia vida. Ese Luis estaba ahí, con casco blanco, carpeta en mano y un chaleco con el logo del municipio. Mateo sintió un vacío en el pecho. Luis lo miró, parpadeó 2 veces como si su cerebro intentara procesar una imagen imposible, porque para él, Mateo jamás habría sido una figura de obra, ni un hombre con botas gastadas, ni un migrante invisible. «Mateo», murmuró Luis casi ahogado. El patrón frunció el ceño. Confundido, los inspectores dejaron de hablar. Mateo sintió que todas las miradas se clavaban en su piel como agujas. No supo qué decir. No sabía qué versión de sí mismo debía mostrarse. El ingeniero, el peón, el migrante, el amigo traicionado. Luis dio un paso hacia él, todavía en shock. «Pensé que nunca...» Se detuvo, tragó saliva. «¿Qué haces aquí?». Era la pregunta más simple del mundo, y sin embargo la más cruel. Mateo abrió la boca, pero fue el patrón quien respondió, intentando recuperar el control de la situación, como si esa escena no acabara de partirlo por dentro. «Está conmigo». Él revisó los cálculos del proyecto. Luis giró la cabeza bruscamente hacia el patrón, como si hubiera escuchado algo absurdo. «¿El qué?». El patrón, tragando más orgullo que saliva, respiró hondo. Él revisó todo y corrigió los errores. Luis lo miró como si el mundo estuviera al revés, como si no pudiera entender cómo era posible que el mismo Mateo que resolvía problemas complicadísimos en la universidad estuviera ahora con las manos manchadas de cemento, trabajando para un hombre que lo había insultado tantas veces. Uno de los inspectores, un hombre de bigote bien recortado y ojos agudos, tomó los documentos de las manos del patrón y los extendió sobre la mesa. Los demás se acercaron, Luis también. Mateo permaneció quieto, de pie, sin saber si debía acercarse o quedarse donde estaba. Era como ver su pasado y su presente chocando en cámara lenta. Luis leyó el primer cálculo, frunció el ceño, pasó la página, lo volvió a leer. Algo en su rostro cambió, una mezcla de sorpresa, admiración y culpa. «Esto está correcto», dijo Luis sin levantar la vista. «Esto está muy bien hecho». El hombre del bigote miró a Mateo. «¿Tú hiciste esto?». Mateo sintió que su voz temblaba antes de salir. «Sí». El inspector lo observó como si intentara medirlo de pies a cabeza. «¿Eres ingeniero?». La pregunta que él temía, la pregunta que llevaba meses matándolo por dentro. Mateo respiró hondo. «Sí, ingeniero civil». Luis cerró los ojos, no como quien descansa, sino como quien recibe un golpe emocional. El patrón apretó la mandíbula, molesto por tener que presenciar aquello, pero sin poder decir nada. El inspector dejó los papeles sobre la mesa. «Vamos a hacer unas preguntas técnicas. Si respondes bien, aceptaremos esta corrección». Mateo sintió que algo en su interior se encendía, no un fuego de ira, sino un fuego de propósito. Se acercó a la mesa. Los inspectores comenzaron a formular preguntas rápidas, precisas, algunas que incluso un ingeniero experimentado tendría que pensar 2 veces. Pero para Mateo era como respirar. Cada respuesta salía limpia, firme, segura. Su mente estaba despierta de un modo que no sentía desde hacía años. Luis lo observaba, boquiabierto, con una mezcla de orgullo y vergüenza que no podía ocultar. Como si estuviese descobrindo que o amigo que ele deixou para trás teve que renascer no lugar mais difícil possível. Cuando terminó la última pregunta, el inspector del bigote asintió lentamente. «Sus cálculos son correctos. Esto es suficiente para continuar con la revisión». El patrón soltó el aire que estaba prendiendo como si fuera un rescate milagroso, pero los inspectores no habían terminado. «Sin embargo», añadió el hombre del bigote, «alguien tendrá que firmar estos cálculos oficialmente. Y no aceptaremos una firma comprada o un ingeniero ficticio. Necesitamos a un profesional real, presente,
responsable. El patrón palideció otra vez. Ese era su mayor temor. No tenía ingeniero oficial. Y contratar uno a último minuto era imposible. Luis miró al inspector, luego a Mateo, luego al patrón. Y entonces dijo algo que heló la sangre de todos en la sala. «Yo puedo firmar». El patrón abrió los ojos, sorprendido. «¿Tú?», preguntó, incrédulo. Luis asintió, pero no apartó la mirada de Mateo. «Sí, pero solo si Mateo trabaja conmigo en esta revisión. Él entiende el proyecto mejor que cualquiera aquí». El patrón quedó mudo, mudo de rabia, mudo de miedo, mudo de humillación, porque la decisión ya no era suya. Los inspectores lo miraban esperando una respuesta, y él sabía que si decía que no, el contrato se perdería. «Está bien», escupió por fin, pero Luis no había terminado. «Y necesito acceso total a los planos originales. Nada escondido, nada alterado». El patrón quiso protestar, pero los inspectores lo fulminaron con la mirada. «Está bien», repitió. Luis respiró hondo, luego se volvió hacia Mateo. «Tenemos que trabajar juntos, ahora mismo». Mateo sintió el suelo moverse bajo sus pies, no por miedo, no por inseguridad, sino porque sabía que entrar en ese cuarto con Luis significaba enfrentar no solo el proyecto, sino el pasado que había dejado atrás. Caminó hacia la oficina donde trabajarían, pero justo cuando cruzó la puerta, escuchó la voz del patrón detrás de él, y Mateo dijo, con un tono extraño, «No abras la boca sobre lo que viste ayer en la obra. Nada, ¿entendido?» Mateo frunció el ceño. «¿Qué se supone que vi?», preguntó. El patrón no respondió, solo cerró la puerta con un golpe seco, demasiado nervioso, demasiado culpable, y mientras Mateo y Luis se preparaban para revisar los planos, Luis abrió una carpeta equivocada, y dentro de ella, Mateo vio una hoja que no debería existir, una hoja que probaba que el patrón había hecho algo mucho más grave de lo que cualquiera imaginaba, algo que podía destruir vidas, algo que convertía toda esa obra en una trampa mortal. Luis soltó un suspiro cansado mientras abría las carpetas que el patrón había dejado apiladas sin orden. Parecía buscar los planos correctos, pero las manos le temblaban apenas, no de miedo, sino de esa mezcla súbita entre sorpresa y nostalgia al reencontrar a alguien que creía perdido para siempre. Mateo estaba a su lado, revisando su propia hoja de cálculos, intentando organizar su cabeza para trabajar bajo presión. Un silencio espeso llenaba la habitación, interrumpido solo por el sonido del papel moviéndose. «Aquí deben estar», murmuró Luis, pasando documentos de un lado a otro. Mateo observaba de reojo. Luis siempre había sido metódico, cuidadoso, casi obsesivo. Ese desorden no le pertenecía. No era su forma. Algo lo inquietaba, pero no supo ponerle nombre. Hasta que Luis abrió una carpeta verde, una que no llevaba etiquetas, una que parecía haber sido escondida debajo de otras, y se quedó completamente inmóvil. Mateo sintió el cambio en su respiración antes de ver lo que había dentro. «¿Qué es eso?», preguntó acercándose. Luis no respondió. Sacó la hoja con lentitud, como si tuviera miedo de romperla solo tocándola. Mateo inclinó la cabeza y al verla, sintió que el estómago se le iba al suelo. Era un informe técnico, firmado, sellado y falsificado. Un documento que declaraba que el terreno de la obra, un terreno que Mateo sabía perfectamente que tenía irregularidades, había sido evaluado y aprobado sin riesgos estructurales. Pero el nombre que aparecía como responsable técnico no correspondía a nadie que Mateo conociera. Una firma falsa, un número de registro probablemente inventado o robado, un sello borroso hecho para parecer oficial. Luis tragó saliva. Esto es un delito», susurró. Mateo sintió la garganta cerrarse. Un delito grave, un delito que podía llevar al patrón a la cárcel, un delito que podía matar personas si algo salía mal en la estructura. Este informe, Luis pasó el dedo por una línea. Dice que el suelo es perfectamente estable, pero tú y yo sabemos que no lo es. Ya habías analizado esto en la universidad. ¿Recuerdas? Suelos arcillosos, con variación de humedad, riesgo de asentamientos, y aquí, mira lo que pusieron, riesgo cero. Mateo sintió que su pecho se llenaba de fuego. ¿Esto lo firmó quién?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Luis negó con la cabeza. Nadie real. Este registro no existe en el sistema del municipio. Mateo sintió un vértigo, como si el mundo se inclinara unos grados. La rabia que había tragado durante meses ahora tenía una forma concreta, un papel que escondía más que un error, escondía corrupción. En ese instante, se escucharon pasos acercándose por el pasillo, pasos pesados, pasos que Mateo reconoció de inmediato. El patrón. Luis cerró la carpeta de golpe, empujándola hacia Mateo. «Guárdala»,
susurró. Ahora. Mateo la metió bajo unos planos sin pensar. La puerta se abrió sin que nadie llamara. El patrón entró con una sonrisa forzada y el ceño lleno de sudor. ¿Cómo van?, preguntó intentando sonar tranquilo. Luis respiró hondo, revisando lo que pidió. El patrón evaluó la habitación con los ojos. Buscaba algo. A Mateo, a Luis, a los documentos. Observó la mesa. Notó el leve desorden. Notó una carpeta fuera de lugar. Se acercó demasiado rápido. Mateo sintió un escalofrío. «Esa carpeta», dijo el patrón, señalando con el dedo. «¿La abrieron?». Luis respondió antes de que Mateo pudiera pensar. «No, estábamos buscando los planos originales. No encontramos esa útil, así que la apartamos». Pero la voz de Luis tembló, apenas, lo suficiente para que el patrón, un hombre que sabía leer mentiras mejor que planos, levantara una ceja. «¿Ah?». Mateo apretó los dientes. Luis también. El patrón tomó la carpeta verde y la observó con una sonrisa nerviosa, como quien mira una bomba sin detonar. «Esta», dijo, soltando una risita falsa, «no tiene nada importante. Pura documentación vieja. No la usen». Y sin decir más, la guardó bajo el brazo. Mateo sintió un impulso eléctrico recorrerle el cuerpo, no por miedo, por indignación. El patrón sabía exactamente lo que había ahí. Uno de los inspectores apareció en la puerta. «¿Listos? Necesitamos avanzar». Luis asintió. «Sí, ya tenemos los cálculos actualizados». El patrón sonrió. Muy ancho, demasiado ancho. La sonrisa de alguien que cree haber ocultado un cadáver bajo la alfombra. «Perfecto, vamos». Salió primero, dejando a Luis y Mateo solos por un instante. Luis se acercó a Mateo casi pegando sus frentes. «Escúchame», susurró. «Ese informe puede destruir carreras y vidas. Y si lo mencionamos ahora, en medio de la revisión, esto explota». Mateo sintió los dedos temblar. «¿Entonces lo dejamos pasar?», preguntó con un filo en la voz. Luis negó. «No, pero necesitamos estrategia. No podemos acusar así nomás. Si dices algo antes de tiempo, te despiden, te deportan, o peor, desaparece ese papel y quedamos como mentirosos». Mateo cerró los ojos, sintiendo la rabia vibrando en su pecho. Luis apretó su hombro. «Confía en mí, vamos a hacer que esto salga a la luz, pero cuando estemos protegidos». Mateo quería protestar, quería explotar, quería gritar todo, pero Luis tenía razón. Una verdad dicha en el momento equivocado podía destruirlos. Salieron de la oficina y acompañaron al patrón hacia la sala donde los inspectores esperaban. El ambiente estaba más cargado que antes. El hombre del bigote miró los nuevos cálculos, asintió, preguntó, anotó. Luis respaldaba cada respuesta. Mateo, sorprendentemente, también. Estaban trabajando como equipo, como antes, solo que ahora, bajo una tensión que podía tragarse a todos vivos. En un momento, uno de los inspectores dijo una frase que heló la columna vertebral de Mateo. «Antes de aprobar esto, tendremos que revisar el informe de suelo firmado hace unos meses. Debe estar archivado en esta oficina». El patrón casi se tragó la lengua. «No es necesario. Ese informe fue revisado por un profesional certificado». «¿Quién?», preguntó el hombre del bigote. El patrón vaciló. Un ingeniero externo. Dejó de trabajar con nosotros». Luis lo miró con ojos de acero. Mateo sintió que los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. El inspector anotó algo. «Lo revisaremos de todas formas». El patrón cerró las manos en puños y entonces dijo una frase tan desesperada que reveló absolutamente todo. «Ese informe no es relevante». Los inspectores se giraron hacia él con una lentitud peligrosa. «Todo informe es relevante», respondió uno con tono frío. Mateo vio el sudor bajar por el cuello del patrón. Por primera vez, ese hombre poderoso parecía pequeño. Luis intervino. «Podemos ayudar a buscarlo si quiere». El patrón lo fulminó con una mirada venenosa. «No, yo lo traeré», y salió casi corriendo hacia su oficina. Los inspectores lo observaron irse, extrañados. Luis cruzó los brazos. Mateo sintió un hielo en el estómago. «Mateo», susurró Luis sin mirarlo, «si ese hombre destruye ese documento, estamos jodidos». Mateo respiró hondo. La decisión que tomó entonces no fue racional, fue visceral, fue humana. Fue el rugido silencioso de alguien que ya había sido pisoteado demasiadas veces. «Voy a buscarlo», dijo en voz mínima. Luis abrió los ojos. «¿Estás loco? No puedes entrar ahí mientras él está revisando». «No voy a entrar», respondió Mateo firme. «Voy a encontrar otra forma». Luis lo miró como si viera a un hombre que estaba por cruzar otra frontera, una más peligrosa que todas las anteriores. En ese instante el patrón apareció en el pasillo, respirando rápido, cargando un sobre blanco en la mano. Demasiado blanco, demasiado nuevo, demasiado limpio para ser un informe viejo. Luis se adelantó. «¿Ese es el original?»,
preguntó. El patrón sonrió. Sí, aquí está. Los inspectores lo tomaron y abrieron el sobre. Mateo sintió un vuelco en el pecho, porque lo que había dentro no era el documento que él había visto. Era un informe distinto, un informe inventado, un borrado de historia, una mentira más grande que el edificio que estaban construyendo. El inspector levantó la vista. Este sello está imperfecto, murmuró. El patrón tragó saliva. Luis dio un paso atrás, como si necesitara espacio para pensar. Mateo sintió que la sangre le hervía. El inspector acercó el papel a la luz. Y esta firma está pixelada. Mateo cerró los puños, sintiendo que el corazón le golpeaba las costillas desde dentro. ¿Qué significa eso?, preguntó uno. El hombre del bigote respondió sin titubeos, que alguien acaba de imprimir un documento falsificado hace minutos. El silencio cayó como un martillazo. El patrón abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Luis miró a Mateo. Mateo miró al patrón. Y entonces, antes de que alguien pudiera decir una palabra, un grito explotó desde afuera, seguido por el estruendo de algo pesado cayendo. Un grito que heló la piel de todos. Un grito que venía de lo más profundo de la obra. Un grito que anunciaba que algo grave había ocurrido. El grito atravesó la obra como una cuchilla, cortando conversaciones, pensamientos, discusiones y hasta respiraciones. Fue un grito que no sonaba a dolor común, sino a algo más hondo, más primitivo, un llamado desesperado que hacía que incluso los hombres más duros se quedaran quietos por un segundo. Los inspectores se miraron entre sí. Luis dio un paso hacia la puerta. Mateo sintió que la sangre se le helaba. El ruido que siguió no dejaba dudas. Algo grande había caído, un golpe sordo, seco, acompañado por el temblor de materiales desplomándose. Luego, silencio. Un silencio que no era paz, sino pánico contenido. «¡Vamos!», gritó uno de los inspectores corriendo hacia afuera. Luis lo siguió de inmediato, Mateo detrás, casi tropezando al salir. El patrón, pálido, se quedó por un momento paralizado, como alguien que sabe que lo que va a encontrar afuera no será fácil de enfrentar. Al final corrió también, arrastrado por el miedo y la obligación de parecer que tenía el control. Cuando llegaron al patio central, la escena era un puñetazo directo al estómago. Una sección del andamio había cedido, no completamente, pero lo suficiente para inclinarse de forma peligrosa, como un gigante alcohólico tambaleándose antes de caer. Pedazos de madera y metal estaban regados por el suelo. Una nube de polvo seguía suspendida en el aire, como si el edificio respirara con dificultad. Y en medio de ese caos, un hombre estaba en el piso, sujetándose la pierna y gritando con una voz que parecía salirle desde el alma. Era Ernesto, uno de los trabajadores más antiguos de la obra, un hombre fuerte, de manos enormes y carácter pacífico, pero ahora estaba tirado en el suelo, retorciéndose como si el cuerpo intentara escapar de su propia piel. «¡Ernesto!», gritó Diego corriendo hacia él. Mateo se agachó junto al herido. La pierna estaba doblada en un ángulo imposible, hinchada, torcida. Era una fractura, grave. «No lo toquen», dijo uno de los inspectores. «Llamen una ambulancia». Otro trabajador sacó el celular con manos temblorosas. Los inspectores examinaban la estructura caída. Mateo levantó la vista. Las uniones del andamio no estaban bien fijadas. La madera estaba vieja, los amarres mal hechos, y aún así, esa zona había sido aprobada hacía apenas días, con un sello falso. Luis se acercó a Mateo por detrás. «Esto no fue un accidente», susurró. Mateo lo sabía. Ernesto no había tenido la culpa. Nadie en la obra había fallado en su trabajo. El problema estaba ahí desde antes, desde cuando el patrón decidió ahorrar en materiales, desde cuando adulteró documentos, desde cuando su ego valía más que la vida de los hombres que trabajaban para él. El patrón llegó unos segundos después, sudando, con la camisa pegada al cuerpo. Cuando vio el andamio torcido y a Ernesto gritando, su rostro se desfiguró. «¿Qué demonios pasó aquí?», gritó, aunque la respuesta era evidente. Los inspectores lo miraron sin piedad. «Esto no debería haber ocurrido», dijo Luis con voz firme. El patrón lo ignoró. Se acercó a Ernesto, pero no con preocupación real. Se acercó como alguien que ya estaba calculando cuánto dinero iba a costarle el accidente. «¿Qué hiciste, Ernesto?», preguntó, como si buscara culparlo. Mateo sintió que el cuerpo entero le ardía. «Él no hizo nada», dijo sin levantar la voz, pero con una firmeza que hizo que el patrón girara hacia él. «¿Qué dijiste?», preguntó el patrón, con un tono amenazante. Mateo dio un paso adelante. «Dije que él no hizo nada. Ese andamio estaba mal armado y tú lo sabías». Los obreros se quedaron helados.
Luis abrió los ojos como si Mateo estuviera caminando directo hacia un precipicio. Los inspectores se acercaron, atentos. El patrón apretó los dientes hasta casi romperlos. «Cuida cómo hablas». «No», respondió Mateo. «Cuida tú cómo construyes». Un silencio mortal cayó sobre todos. Un viento leve movió el polvo en el aire, llevando el olor a metal viejo y sudor hasta la cara de todos. El patrón respiró hondo y dio un paso hacia Mateo. «Tú no eres nadie para decirme cómo hacer mi trabajo». Mateo sostuvo su mirada sin bajar los ojos. «Soy alguien que sabe cuando un edificio es una bomba de tiempo. Y eso», señaló el andamio colapsado, «fue solo un aviso». Luis intervino antes de que la tensión explotara. «Señor», dijo mirando al patrón, «esto confirma lo que Mateo había detectado en los planos. Hay fallas fundamentales. La estructura no está siendo construida como debería». El patrón dio un giro violento hacia Luis. «Tú cállate también. No tienes idea de cuánto está en juego aquí». «Tengo más idea de lo que cree», respondió Luis sin retroceder. «Y no pienso firmar nada hasta que todo quede revisado». Los inspectores se acercaron. «Necesitamos suspender la obra de inmediato», dijo el hombre del bigote. «La seguridad está en riesgo». El patrón explotó. «Esto es una exageración. Ese andamio siempre estuvo así. Es un accidente. Cosas que pasan». Mateo sintió una rabia oscura ascender por su garganta. «Las cosas no pasan cuando los cimientos están mal, cuando los sellos son falsos, cuando los informes se inventan, cuando alguien juega con la vida de los demás para ahorrar dinero». El patrón se quedó mudo, no porque aceptara la acusación, sino porque sabía que Mateo había dicho demasiado. Luis dio un paso hacia Mateo. «Detente», susurró. «No ahora», pero ya era tarde. El patrón dio un paso adelante, con el rostro retorcido de furia. «Tú», señaló a Mateo, «estás despedido». Los obreros dieron un salto hacia atrás como si acabaran de ver una chispa caer sobre gasolina, pero Mateo no se movió. Lo miró como quien ya ha visto al monstruo, lo ha enfrentado y sabe que ya no puede hacerle más daño que antes. «Si quieres despedirme, hazlo», dijo Mateo tranquilo, «pero no podrás despedir la verdad». El patrón levantó la mano, como si fuera a golpearlo, pero los inspectores se interpusieron. «Ni lo piense», advirtió el hombre del bigote. «Usted ya tiene suficientes problemas». La ambulancia llegó en ese momento. Las sirenas rompieron la tensión. Paramédicos se acercaron a Ernesto y lo levantaron con cuidado. El trabajador lloraba, no solo por el dolor, sino por algo más profundo, el miedo a perder la capacidad de trabajar, de mantener a su familia, de sobrevivir. Mateo apretó los puños. Luis lo tomó del brazo. «Ven», dijo, «tenemos que hablar». Se afastaram enquanto o caos continuava em volta. Caminharam até o depósito vazio. Luis fechou a porta, respirou fundo e olhou para Mateo como quem olha para uma bomba prestes a explodir. «Mateo, lo que viste en esa carpeta, lo que pasó hoy, todo esto...» Luis meneó la cabeza como si buscara palabras. «Esto no termina aquí. El patrón va a intentar protegerse, va a culpar a alguien, y tú eres el blanco perfecto». Mateo lo sabía. «¿Qué hacemos?», preguntó. Luis se aproximó más. «Tenemos que proteger esa carpeta, ese documento falso. Ese es nuestro seguro, nuestro escudo, pero no podemos guardarlo aquí, no podemos dejar que desaparezca». Mateo asintió. «Lo escondí antes de que él regresara». Luis lo miró directo a los ojos. «¿Dónde?». Mateo respiró hondo. «En un lugar donde nadie revisa». Luis se quedó en silencio, como si intentara procesar la gravedad de todo. «Entonces, escucha bien», dijo finalmente, con una urgencia feroz. «Antes de que el patrón actúe, tú y yo tenemos que salir de aquí con ese documento y llevarlo a alguien que pueda usarlo». «¿A quién?», preguntó Mateo. Luis tragó saliva. «A alguien que tú no quieres ver». «¿A quién?», insistió Mateo, sintiendo un nudo subirle a la garganta. Luis cerró los ojos por un instante. Cuando los abrió, dijo: «A tu hermano». El mundo de Mateo se detuvo. Todo el aire se esfumó. Su hermano, aquel con quien no hablaba hacía años, aquel que se quedó del otro lado de la frontera, aquel que lo culpaba por irse. Mateo dio un paso atrás. «No», susurró, «no puedo». Luis lo tomó por los hombros. «Mateo, él trabaja con denuncias de obras en riesgo. Él puede protegerte. Puede proteger a todos. Es el único que puede parar esto antes que el patrón destruya todo». Mateo cerró los ojos. Sentiu o passado inteiro se abrir como uma ferida antiga. Quando abriu de novo, havia não só medo em seu rosto, havia a decisão mais pesada de sua vida prestes a ser tomada. E antes que pudesse responder, a porta do depósito se abriu de repente. Era o capataz, com o olhar duro. É como uma frase que fez o sangue de Mateo congelar. «Mateo, el patrón te está buscando y no viene solo». El capataz estaba en la puerta, pero algo en su postura no era normal. No era solo su voz grave,
ni la sombra que lo envolvía como si viniera de un lugar más oscuro que los pasillos de la obra. Era la forma en que miraba a Mateo, sin odio, sin respeto, con una mezcla peligrosa de obediencia y temor, como quien trae un mensaje que no quiere entregar. ¿Dónde está?, preguntó el patrón desde afuera, impaciente, su voz rebotando contra las paredes como un motor recalentado. Luis se tensó. Mateo sintió el peso del documento escondido en algún lugar seguro de la obra, como si la responsabilidad entera del mundo estuviera anclada en su pecho. «No salgas», susurró Luis, «no hasta que sepamos qué quiere». Pero el capataz dio un paso para adentro y bajó la voz. «Mateo, escúchame. Él está furioso. Está diciendo que fuiste tú quien soltó el andamio, que saboteaste todo». Mateo sintió que o ar foi arrancado do corpo. «¿Qué?», susurró. «Y dice que tiene testigos», continuó el capataz. «Gente que te vio cerca del área antes del derrumbe». Mateo cerró los ojos. Ridículo. Absurdo, pero não impossível. O homem era poderoso, tinha dinheiro, tinha medo. Um homem com medo inventa monstros e escolhe alguém para ser o culpado. Él quiere sacarte de la obra, dijo el capataz, y no de la forma legal. Luis dio un paso adelante. ¿Qué significa eso? El capataz lo miró con una dureza cansada. Significa que no quiere que los inspectores salgan de aquí con ninguna idea equivocada. Quiere que Mateo desaparezca antes de que puedan conversar con él. Mateo sintió un vacío oscuro abrirse en su estómago. ¿Desaparecer?, preguntó Luis incrédulo. ¿Estás escuchando lo que dices? El capataz respiró hondo. Por eso vine primero, para avisarte. Si sales por la puerta principal, él te agarra. Si te quedas aquí también. Mateo tragó saliva. ¿Entonces qué hago? El capataz cerró la puerta detrás de sí, como si el gesto lo volviera cómplice de algo. Hay una salida por detrás del depósito, una cerca rota. Si te vas ahora, puedes salir sin que te vean. Luis frunció el ceño. ¿Por qué nos ayudas? O capataz baixó a cabeza por un instante, como que encarrega pecados demais. Porque mi hijo trabaja en esta obra, y si esto se sigue construyendo así, un día el que estará gritando en el piso será él. Levantó la mirada hacia Mateo. «Y porque he visto cómo te trata. No mereces cargar las culpas de un cobarde». Mateo sintió as propias manos tremerem. Luis respiró fundo. «Tenemos que recuperar ese documento antes de salir», dijo. El capataz se tensó. «Si lo haces ahora, él te encuentra. Está revisando las oficinas. Ya se dio cuenta de que falta una carpeta». Mateo sintió el estómago cavar un buraco dentro de sí. ¿Cómo sabe?», preguntó. «Porque está histérico», respondió el capataz, gritando que alguien lo está traicionando, que ese papel maldito puede arruinar todo. Está fuera de sí. Luis miró a Mateo. «Tenemos que dividirnos». «No», dijo Mateo de inmediato. «Sí», insistió Luis. «Tú necesitas salir de aquí con vida. Si te atrapan, te obligarán a entregar el documento. Si yo lo busco y él me encuentra, al menos tengo acreditación como inspector. No puede tocarme tan fácil. Tú no tienes ese escudo». Mateo cerró los ojos por un instante. Sabía que Luis tenía razón. Sabía que o documento era a única chance de justicia. Sabía que no podía perder tiempo. «Voy contigo», dijo Mateo. Luis negó con fuerza. «No, si vienes, te arriesgas más. Yo busco el documento. Tú sal por atrás. Nos encontramos afuera, donde no puedan tocarnos. Allí decidimos qué hacer. Allí llamamos a tu hermano». Mateo sintió o golpe emocional, como si a palabra hermano fosse un soco antiguo sendo reaberto. «No quiero verlo», susurró. Luis lo tomó por los hombros. «No se trata de querer, se trata de sobrevivir». El capataz abrió la puerta del depósito con cautela, miró hacia ambos lados y les hizo seña de seguirlo. «Tienen un minuto antes de que él regrese», dijo. «Si los encuentra aquí, están muertos». Las palabras no eran metáfora. Mateo sentiu isso na carne. Salieron en silencio. La obra parecía un animal herido respirando entre sombras. Algunos trabajadores seguían en shock por el accidente, otros murmuraban en grupos, otros vigilaban de lejos el movimiento del patrón, que recorría el lugar como una tormenta humana. Luis se separó en el pasillo central, fingiendo revisar unas notas. Mateo siguió al capataz hacia la parte trasera. «Rápido», susurró el capataz. «Por aquí». El pasillo era estrecho, las paredes manchadas de humedad. El ruido de martillos había cesado completamente. Solo se escuchaba el eco lejano de voces tensas, cortantes, mechadas de insultos y órdenes. De repente, una voz gritó de otro lado. «¡Ahí está Mateo! ¡Lo vi ir hacia atrás!». El corazón de Mateo explotó dentro del pecho. El capataz empujó su hombro. «¡Corre! ¡Corre ya!». Mateo corrió. No como quien huye por miedo, sino como quien huye por todo lo que todavía precisa hacer. Saltó sobre un balde,
esquivó una tabla tirada, se deslizó entre dos pilas de material. Oía pasos, gritos, o no me dele sendo cuspido como veneno. ¡Agárrenlo! ¡No lo dejen salir! ¡Cierren el patio! El capataz retrocedió para bloquear a los hombres que venían detrás, gritando: «Él no hizo nada. Déjenlo en paz, carajo». Mateo no miró atrás. Llegó al fondo del depósito exterior. Allí estaba la cerca, vieja, oxidada, sin mantenimiento, con un hueco torcido entre los alambres, justo donde el capataz había dicho. Mateo se agachó, empujó, la cerca cedió, pero justo cuando metió la pierna por debajo, una mano lo agarró por la camiseta desde atrás, una mano fuerte, una mano que él reconocería incluso en la oscuridad. Era el patrón. «¿A dónde crees que vas, maldito?», escupió entre dientes. Mateo giró. El patrón lo tenía del cuello de la camiseta, los ojos inyectados de una locura que ya no escondía. A su lado, dos trabajadores que él había manipulado con mentiras lo miraban como si fueran a saltarle encima. Mateo intentó soltarse. «Déjame ir». «No», rugió el patrón. «Tú arruinaste todo, todo, y vas a pagar». Mateo vio a su alrededor, la cerca, el hueco, la libertad a 1 metro. A 1 maldito metro, mas o brazo do patrão era pesado como ferro. «Voy a entregarte a la policía migratoria yo mismo», amenazó el patrón, «y ellos sabrán qué hacer contigo». Mateo sintió la garganta cerrar, no por medo, mas por indignación. «Yo no falsifiqué documentos», escupió. «Tú lo hiciste, tú pusiste a todos en riesgo. Tu corrupción causó el accidente». El patrón lo sacudió. «Cállate». Mateo vio a cerca nuevamente, a Saída, a Escolia, y justo cuando pensó que todo estaba perdido, una voz tronó desde atrás, firme, fuerte, familiar: «Suéltalo». El patrón se congeló. Mateo también. Luis estaba allí, y no estaba solo. A su lado, con un chaleco oficial del Departamento de Seguridad Estructural del municipio, con una placa que Mateo nunca pensó que volvería a ver, con un rostro que él conocía desde niño, estaba su hermano. «Suéltalo», repitió él, «o te arresto ahora mismo». El tiempo no se detuvo, pero Mateo lo sintió así. Todo quedó suspendido. El brazo del patrón aún aferrado a su camiseta, la cerca doblada detrás de él, el polvo flotando en el aire como si la obra respirara con dificultad, y frente a todos, firme, inamovible, con una autoridad que cortaba el silencio, estaba su hermano, Daniel. No había odio en su mirada, tampoco alivio. Lo que había era algo más complejo: sorpresa, culpa, cansancio y una intensidad que Mateo no recordaba desde antes de que la vida los partiera por caminos distintos. «Te lo voy a decir una sola vez», dijo Daniel, avanzando un paso. «Suéltalo». El patrón intentó recuperar su autoridad inflada por años de poder mal usado. «¿Tú quién eres? No tienes idea de quién es este hombre», gruñó sacudiendo a Mateo. «Es un saboteador, un migrante que quiere destruir mi empresa, un inútil». Daniel levantó su placa con un movimiento lento, preciso. Los trabajadores alrededor contuvieron la respiración. «Supervisor del Departamento de Seguridad Estructural Municipal», dijo. «Sí sé quién es él». Mateo sintió un golpe en el pecho. Su hermano no lo había dicho con rabia, lo había dicho con peso, con verdad. Daniel continuó: «Y sé también que los cálculos que él corrigió evitaron un colapso estructural. Si no fuera por Mateo, hoy habría más heridos o muertos». El patrón abrió la boca, pero nada salió. Por primera vez estaba perdiendo o controle. Luis apareció detrás de Daniel, sosteniendo la carpeta que todos temían, la verdadera, la prohibida. «Aquí está», dijo entregándosela a Daniel. «El informe falsificado, el sello falso, la firma inventada, todo». El rostro del patrón se deformó en puro terror. «Eso es ilegal. No pueden robar documentos internos. Voy a demandarlos a todos. Esto es...». Daniel lo interrumpió como quien apaga una llama como un balde de agua fría. «Ese documento no es interno. Fue presentado al municipio. Falsificarlo es un delito federal. Fraude técnico, riesgo estructural, negligencia grave y posible tentativa de encubrimiento». El patrón retrocedió. Luis cruzó los brazos. Mateo respiró hondo. Daniel hojeó el documento, asintió y sentenció: «Esta obra queda clausurada desde este momento. Todos deben desalojar el área y usted», miró directo al patrón, «deberá acompañarnos para declarar». Los obreros comenzaron a murmurar. El patrón sudaba como un animal acorralado. Intentó correr, pero 2 agentes, llamados por Daniel, aparecieron al final del pasillo bloqueando la salida. «Tiene derecho a permanecer en silencio», dijo uno esposándolo, «y sería prudente que lo ejerciera». Mateo observó cómo el hombre que lo humilló, lo insultó y casi destruye vidas era llevado fuera entre gritos desesperados, pero esta vez no sintió miedo, sintió justicia. Luis suspiró. Terminó.
murmuró. Pero Daniel negó suavemente. Para ti, Mateo, esto recién empieza. Mateo lo miró desconcertado. ¿Qué quieres decir? Daniel guardó la carpeta en su mochila oficial. Van a necesitarte para revisar toda la estructura. Conoces este proyecto mejor que nadie. Si querés, puedo recomendarte como asistente técnico en el departamento. Sería temporal al inicio, pero es una oportunidad real. Mateo sintió un estremecimiento. Era como si alguien abriese una janela en una casa oscura. ¿Trabajar contigo?, susurró. Daniel esbozó una sonrisa cansada. No puedo cambiar lo que pasó entre nosotros, pero sí puedo ayudarte a reconstruir lo que sigue. Nadie vuelve a tratarte como basura. Nadie vuelve a silenciarte. La puerta está abierta. Si querés, es tuya. Luis sonrió también. Hermano, eres demasiado talentoso para seguir invisible. Mateo sintió los ojos quemarle. No lloró, pero por dentro algo se liberó después de años comprimido. Quiero recuperar mi vida, dijo, con una seguridad nueva. Daniel asintió. Entonces ven conmigo. Mateo miró la obra una última vez. El polvo aún flotaba. El lugar donde intentaron destruirlo sería ahora la marca de su renacimiento. Mientras caminaban hacia la salida, los trabajadores comenzaron a aplaudir. Otros gritaban: «Gracias, Mateo. Nos salvaste. Eres de los nuestros». Mateo se giró, sonrió. Chico, sincero, verdadero. Luis le dio un golpe suave en la espalda. Daniel caminó a su lado, silencioso, pero presente. Algo que Mateo achó que nunca más vería. Cuando llegaron al vehículo oficial, Daniel abrió la puerta. «Vamos», dijo con una voz que temblaba entre responsabilidad y afecto. «Vamos a casa». Mateo respiró hondo. Una frontera interna, la más dura, la más vieja, la más dolorosa, por fin se movió. Cruzó la puerta del auto, la cerró, y así, como quien pasa una página que nunca creyó poder cerrar, Mateo dejó atrás un capítulo lleno de silencio, humillación y miedo. A partir de ese momento, empezaría otro, escrito con coraje, con verdad, con dignidad, y, por primera vez en mucho tiempo, con su propia voz. Si esta historia te tocó, aunque sea un poco, puedes dejar en los comentarios lo que te hizo sentir. Tus palabras pueden acompañar a alguien que hoy se siente invisible. Y si quieres caminar con nosotros en más relatos como este, puedes suscribirte al canal. Tu presencia aquí hace que ninguna historia se pierda en el desierto.